Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar un menú responsive totalmente desde cero, usando HTML y CSS. El resultado sería este. Aquí lo podemos apreciar, es en tamaño 1024 o 1400 píxeles, pero si trato de ajustarlo un poquito más, sigo ajustando, se adapta. Por ejemplo, aquí lo tenemos a tamaño tablet y también se adapta en tamaño móvil. Se arrastra un poquito más, ahí está, sería en tamaño móvil. Luego un poquito más grande, ahí está, en 1024 y 1600 píxeles para pantallas más grandes. Bueno, empecemos. Tengo una carpeta ya creada, por ejemplo, llamado menú responsive. Dentro de esta carpeta tengo una imagen. ¿Cuál es esta? Seguidamente voy a crear los archivos necesarios como el index.html y el estilo.css. Abro index.html, aquí lo tenemos, y simplemente escribo html 2.5 y presiono tabular. Automáticamente me carga la estructura de HTML5. Entonces en el idioma le voy a agregar en español. En el título voy a poner como menú responsive. Ahora voy a abrir también el estilo.css, ¿cuál es este? Y lo voy a vincular del HTML. Entonces escribo link, tabular y vinculo el estilo.css. Y también para que sea responsive le agrego el meta 2.vp y presiono tabular. Control S para guardar. Ahora tenemos el estilo.css vinculado. Seguidamente nos dirigimos a una página llamada fontasia.me para descargar el icon menú. Nos dirigimos a login. Una vez dentro, buscamos el icono llamado bar. ¿Cuál es este? En customize le cambio, en vez de bar le pongo menú y publish, presionen download. Una vez descargado, simplemente me quedo con el style.css y la carpeta fonts. El resto elimino. Ahí está. Ahora vamos a vincular también el style.css. Entonces me dijo aquí, escribo link style.css. Ya tenemos vinculado también para los iconos. Ahora vamos a trabajar dentro del body. Entonces para ello lo que voy a crear primeramente es un nav con la clase llamada nav. Dentro de ese nav quiero que haya un div llamado contenido. Dentro de ese div llamado contenido va a haber un span con la clase icon-menú y su id llamado botón-menú. Junto a ello va a haber un UL con la clase llamada menú con su modificador también llamado menú. Dentro de ese UL va a haber 5 listas. En cada lista su enlace con la clase llamada enlace y que el texto llamado inicio. Presionamos en tabular. Ahí está. Control S para guardar. Se acaba de crear un nav. Dentro de ese nav una clase llamada contenido, un span con la clase icon menú con su modificador con su id llamado botón menú. Seguido de ello está un UL con la clase menú, su id llamado menú. 5 listas en cual empieza con inicio. A ver, nosotros tenemos servicios, productos
y contacto. Control S para guardar. Si lo podemos apreciar en vista previa, presionamos aquí. Allí tenemos el icon menú con 5 listas. En el primer enlace le voy a agregar una clase más llamada selección. Control S, guardamos. Ya está. Eso es en cuanto al HTML. Ahora vamos a trabajar el estilo .css. Primeramente le voy a agregar un global de box sizing, border box, margin 0, padding 0. Control S, guardamos. Vista previa. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para ver el resultado en vista previa. Por ejemplo ahí. Y el de aquí vamos a empezar a trabajar directamente en tamaño móvil. Entonces reducimos. Ahí está. Ahora trabajaremos con el body. El body lo voy a agregar un background URL. Leon.jpg. Le vamos a agregar un center over que quepa todo y también un no repeat, que no se repita la imagen. Control S para guardar y por último un 8 de 100 VH que ocupe todo la pantalla. Control S para guardar. Si podemos maximizar, ahí está la imagen totalmente. Eso es en cuanto al body. Ahora vamos a empezar a trabajar ya con el nav. Este nav está. Ahora entonces decimos la clase nav que tenga un white del 100% y que tenga un position relative. Control S para guardar. Ahora vamos a trabajar con el icon menú. Entonces decimos icon-menú. Primeramente que tenga un display block. ¿Dónde está? Seguidamente que tenga un white 40 píxeles, un E 40 píxeles, un line A, un interlineado de también unos 40 píxeles, que esté centrado text align center, que tenga un font size 1.5 en un color white, un background 0.59, un tanto azul, que tenga un cursor pointer, control S, y por último vamos a agregarle un border de 2 píxeles solid white, que sea blanquito, y también un border radius de 5 píxeles que estén redondeadas, que se encuentre redondeado las esquinas. Ahora trabajamos con la clase menú. Decimos lo siguiente: en cuanto a la clase menú, quiero que tenga un white del 100%, un list style none, list style none, control S, guardamos. Luego trabajaremos con la clase enlace, el cual son los href. Entonces decimos enlace, quiero que tenga un display block para romper el flujo, text align center, un padding 20 píxeles, un background de 0.59.
hacer un color white, que sea blanco. Control S para guardar. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a agregarle también el hover. La clase, vamos a trabajar la clase selección. Decimos que la clase selección, es decir, la primera se encuentra de otro color. Entonces decimos selección, quiero que tenga un background white, pero de color de texto que sea el color de fondo 0.59. El control S para guardar. Ahí lo tenemos, la primera opción con otro color. Acá tenemos que agregar, nos olvidamos un text decoration no, para que se control S para guardar. Ahora lo que vamos a hacer es el efecto hover. Al momento de pasar el mouse, que se cambie de color blanco por donde pasamos. Entonces le vamos a hacer al enlace, esta clase de lo que son dos puntos hover. Le digo que cambie de background que sea blanco y color de texto 0.59. Control S para guardar. Si vemos, ahí está. Lo podemos maximizar. También lo tenemos de esta manera. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer ya la programación en JavaScript para que al momento de presionar hacer un clic se aparezca, o sea, prácticamente que no esté así. Al momento de hacer clic recién aparezca el menú. Entonces para ello lo que voy a hacer es agregarle a lo que es menú, decirle que tenga una altura de 0 y overflow hide, que se oculte. Control S para guardar. Tenemos aquí. Ya está. Ahora vamos a crear en esta misma carpeta que estamos trabajando un archivo llamado menú.js. Lo abrimos. Este menú.js va a tener la programación para que funcione totalmente el menú. Entonces, como aquí hemos trabajado con ID, por ejemplo, en icon menú tenemos el ID botón menú y en el menú tenemos el ID menú. Primeramente voy a declarar las dos variables porque hemos trabajado con dos ID aquí, el botón y el menú. Entonces digo let, la variable se va a llamar botón-menú. Luego hablamos al documento, entonces decimos document.get element by id, al id llamado botón-menú, punto y coma para cerrar. Siguiente variable, let menú igual document.get element by id, el id llamado menú. Control S para guardar. Tenemos las variables, dos variables declaradas. Ahora vamos a trabajar con la primera variable. Al momento de hacer clic, es decir, va a decir .add event listener. Agregamos, es decir, al momento de hacer clic se crea una función que haga lo siguiente, que aparezca el menú, agrega una clase .toggle que lo va a crear más adelante, la cual se va a llamar aparecer. Control S para guardar. Entonces voy a crear esta clase llamada aparecer. Control S, me elijo estilo y debajo del menú le voy a agregar una clase llamada aparecer
que va a tener el lake de unos 300 píxeles, es decir, el menú. Control S. Ya está. Ahora vamos a vincular también en index.html el menú.js. Lo dirigimos al final de todo, antes que termine el body. Digo script, presiono tabular y se completa. Entonces escribo sr y busco menú.js. Control S para guardar. Ahora vamos a probar el menú. Un clic, ahí está. Nos apareció este menú. Pero si pueden notar, no tiene una animación casi, digamos, bonita, un poco tosca. Lo siguiente lo vamos a animar. Entonces dirigimos a estilo .css y en cuanto a menú, le voy a agregar una transición a la altura de unos 3 segundos y que sea lineal. Control S para guardar y vamos a ver el resultado. Un clic, ahí está. Se ve un poco más atractiva. Ya, eso sería en cuanto al móvil. Por decir, si lo hacemos más grande, igual se sigue manteniendo de esta manera. Pero nosotros queremos que a partir de 1024 ya se convierta en un menú diferente. Entonces para ello vamos a trabajar ya con el arroba media. Entonces digo arroba media screen and, y acá pongo la medida. Digo que mínimo min weight 1024 píxeles. En 1024 píxeles, esto quiero que el icon menú, vamos a hacerlo, maximizamos, lo dejamos en la parte superior y seguidamente herramientas y herramientas para desarrolladores. Aquí lo ponemos en responsive y le vamos a agregar en 1024. Está 1024. Quiero que a partir de 1024 desaparezca el icon menú. Entonces digo display none. Control S. Vamos a verlo. Ya lo desaparecimos. Prácticamente el menú se ocultó. Ahora menú, le agrego un display text. Control S, no aparece. Le agregamos un 8 auto y un white. También auto, automáticamente que mantenga sus tamaños y alturas. Ahí está. Tenemos este resultado y le voy a agregar también un float right que se vaya a la derecha. Control S, ahí lo tenemos. Ahora quiero que a partir de 24 tenga un contenido de solamente 1000 píxeles. Entonces para ello aquí vamos a agregar una clase llamada contenido. Esta clase lo voy a llamar de esta manera, contenido. Quiero que tenga un ancho de 1000 píxeles, que tenga un border, que tenga un margin auto, que se mantenga al centro, que tenga un border de 2 píxeles, que sea blanco, y por último una altura 8
de 100 VH. Control S para guardar. Vamos a ver el resultado. Ahí está. Si cerramos esto, podemos apreciar en una pantalla grande solamente se muestra 1000 píxeles. Ahí está, 1000 píxeles. Ahora, si queremos agregar en tamaño de 1600 píxeles, lo que hacemos es, por ejemplo, copiar esto y le agrego 1600 píxeles, que el contenido solamente tenga un ancho de 1400 píxeles. Control S, guardamos y vamos a ver el resultado. Ahí está. Ahora, si queremos reducirlo, por ejemplo, vemos cómo se adapta. Ahí lo tenemos en cuanto a 1600 píxeles. Bajamos. Ahí está en 1024 píxeles. Y bajamos en tamaño tablet. Y por último en tamaño móvil. Ahí está. Bueno, eso sería todo el video. Les habló su amigo y servidor Javi Same. Chao, chao.